Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Bueno, buenos días. Hoy es domingo 11 de septiembre del 2016 y vamos a comenzar con el estudio, la predicación de esta mañana. El Señor en estos días puso algo en mi corazón en lo cual queremos predicar un poco más. De hecho, Valia y yo hemos hablado acerca de cómo Dios nos está llamando la atención acerca de esto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 15 del 5 al 9. Juan 15 del 5 al 9. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿este qué? Lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué va a pasar con él? Se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les será hecho. En esto es glorificado ¿quién? Jehová, Dios de los ejércitos, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanecer en mi amor. Señor, te damos gracias por la bendición de estar este día delante de tu presencia, reunidos como hermanos. Permite, Señor, que todo lo que vamos a hacer a partir de este momento sea para tu gloria y tu honra. Enséñanos, Señor, e instrúyenos a través de tu palabra. Y permite, Señor, que nosotros aprendamos a abrir nuestro entendimiento para recibir lo que tú nos vas a dar el día de hoy y que sea de bendición y de instrucción para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Bueno, pues lo que vamos a ver el día de hoy es el principio bíblico de la multiplicación. Principio bíblico de la multiplicación. ¿A qué se refiere Dios con la multiplicación? Si ven con mucha atención el versículo 8, Jesús estaba diciendo lo siguiente. Dice: en esto es glorificado mi Padre, nuestro Padre también, Jehová, en que lleven mucho fruto, no poco, ni algo de fruto, para que lleven mucho fruto. Entonces, ¿qué significa llevar mucho fruto? Si ustedes ven la Biblia y la analizan con mucho cuidado, Dios explica su palabra a través de muchas parábolas, de muchas situaciones de la vida diaria. Él veía a su pueblo y las cosas que sucedían a su alrededor y escogía cosas de la vida diaria para poder explicar las verdades espirituales. En el pueblo de Israel, la forma en que ellos sobrevivían en su vida diaria era sembrando y cosechando. Era la forma en que ellos podían obtener alimento y podían prevalecer como pueblo. Entonces Dios usa esta comparación de plantar una semilla, cuidarla hasta que crezca, produzca el fruto y después cosechar de ella para poder vivir.
Esto tiene que ver mucho con nuestra situación espiritual. Es una forma en que Dios nos está diciendo que espiritualmente nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. En muchos pasajes de la Escritura, la semilla es comparada con la palabra de Dios. Jesús usaba estas parábolas para enseñar al pueblo. Entonces, si la palabra es la semilla y nosotros somos la tierra, esa semilla es plantada en nosotros y Dios espera que esa semilla muera y dé fruto. Entonces esa semilla plantada va a crecer, se va a desarrollar, va a llegar a la madurez y después va a dar fruto y va a ser cosechada. Imagínense, yo las veces que he tenido oportunidad de ir a visitar a la familia en Ucrania, pasamos por lugares donde hay puro bosque y hay unos plantíos enormes y siembran árboles frutales, siembran trigo, cebada, muchas cosas, y es una tierra muy, muy prolífica. Es una tierra que da la cosecha muy fácilmente, casi avientas algo al suelo y nace una planta. Es una tierra fértil. Y es interesante porque nosotros cuando plantamos algo no lo hacemos nada más para verlo como decoración. El propósito es que dé su fruto y nos pueda servir, lo podamos utilizar para que nosotros podamos sobrevivir. Entonces, de la misma manera, Dios plantó esa semilla dentro de nosotros para que nosotros produzcamos fruto. Todo lo que está diciendo Jesús, vamos al principio del versículo 5, está haciendo una comparación de nuestra relación con Él. Dice, yo soy la vid, ¿y ustedes son qué? La vid es la planta que produce la uva. Y los pámpanos son esos pequeños brotes en la vid que con el tiempo van a producir fruto. Pero dentro de ese fruto, adivinen qué, hay algo más pequeño dentro de él, la semilla. Y cuando esa semilla caiga a la tierra, va a continuar el ciclo de reproducción. La semilla va a morir, va a dar una planta que va a crecer, y después van a salir nuevamente los pámpanos que van a dar fruto. Y es un ciclo sin fin. El propósito por el cual Dios no nos lleva a su presencia en este momento es que quiere que se siga multiplicando la palabra del reino, para que muchos más tengan la oportunidad de escuchar la palabra, de ser transformados y llevar a otros a la salvación eterna. Somos, en pocas palabras, una maquinaria perfectamente engrasada para la gloria de Dios. Y Dios quiere que cumplamos con este ciclo y con este propósito. Nosotros vamos a vivir un tiempo determinado en este cuerpo físico, pero Dios quiere que llevemos mucho fruto. Entonces, no estamos aquí por casualidad. Hermanos, tenemos que entender algo. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que casarnos, formar una familia, tener hijos y seguir trabajando para que a través de nuestro trabajo Dios bendiga nuestro hogar. Pero no podemos dejar a un lado nuestro propósito espiritual. Tenemos que seguir reproduciéndonos y dar mucho fruto. Tenemos que encontrar ese balance entre nuestras necesidades físicas y nuestras necesidades espirituales para poder llevar el fruto que Dios espera de nosotros.
Entonces, vamos a ver unas cosas muy interesantes en la palabra. Yahweh Dios escogió a su pueblo con este propósito. No hay otro cuerpo destinado con este propósito de llevar fruto más que su pueblo. Nosotros somos los encargados de pasar el mensaje a las demás generaciones y a todas las gentes con las que podamos dar testimonio de que Dios quiere reconciliarnos con Él y quiere que llevemos mucho fruto. Vamos a abrir Isaías. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, ¿oh quién? Y mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré, porque yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, en esta porción vemos algo muy interesante. Dios está señalando a Israel como su siervo. Y lo que está diciendo en el texto es que este pueblo tenía la tarea de llevar su mensaje a las naciones. Ahora, proféticamente también está hablando de una persona en especial. Si ven los últimos versículos, especialmente desde el 5, está hablando de Jesús proféticamente, el Mesías que habría de venir. Entonces dice, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel. Jesús en muchas porciones de la Escritura nos revela que Él tenía la tarea de unificar nuevamente al pueblo de Israel. Entonces, tenemos que entender una cosa. Desde el principio, Dios escogió a una nación entre todas para llevar esta tarea a cabo. Jesús, de la misma manera, como descendiente del pueblo de Israel, tenía que llevar a cabo esta tarea. Y es algo que no termina hasta el día de hoy, porque hoy en día nosotros los creyentes, de la misma manera, siendo su pueblo, tenemos que cumplir exactamente las mismas cosas. No solo se rebeló contra Jehová Dios, sino que no quiso cumplir con la tarea hasta que después de mucho tiempo vino el Mesías y preparó a 12 hombres judíos para cumplir finalmente con su propósito. Entonces Jesús nos explica el mismo principio bíblico en la Escritura. Vamos a Mateo 25, del 14 al 30. Es un pasaje largo, pero lo vamos a ver rápidamente y nos vamos a detener solamente en algunos detalles. Mateo 25, 14
al 30. Esta parábola Jesús la está utilizando para explicar nuestro propósito. En su tiempo, obviamente, le estaba hablando al pueblo de Israel. Entonces, la confusión y el problema es que si nosotros creemos que somos la iglesia, una identidad diferente y separada del pueblo de Israel, entonces sí va a haber mucha confusión y es lo que sucede hoy en día. Pero realmente somos un solo pueblo. La Escritura en muchos pasajes explica que nosotros fuimos injertados en el pueblo de Israel. Entonces este llamamiento y este propósito también es para nosotros. Mateo 25, 14 al 30. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y ¿qué les entregó? Sus bienes. Ahorita vamos a ver la comparación porque es muy interesante. Dice, a unos dio ¿cuántos talentos? 5, a otros 2 y a otros 1. Dios plantó la semilla de la palabra en nosotros. Es algo muy valioso. Lo más importante que puede tener un creyente en su vida es su relación personal con Dios. La salvación eterna es solamente una recompensa a ese hecho, no es la meta final. La meta final es pasar la eternidad con el Dios que nos creó. Entonces, esa palabra fue depositada en nosotros como una cantidad que se mete a un banco para producir intereses. Entonces, depende de nuestra capacidad, Él nos dio una cierta cantidad, es lo que está diciendo aquí. A unos dio 5, a otros dio 2 y a otros dio 1. ¿Hasta aquí estamos bien? Amén. Ok. Entonces dice que se fue lejos, ¿sí? Dios nos puso en esta tierra, nos dio su palabra, esperando que produzcamos lo que nos dio y se fue hasta el momento de que venga la cosecha. 16 dice, y el que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo? Y se fue y negoció con ellos y ganó, ¿cuánto? Multiplicó al doble la cantidad que le había sido entregada. Asimismo, el que había recibido 2, ¿qué hizo? ¿Sí? Entonces, el de 5 produjo el doble, el de 2 produjo el doble. Versículo 18 dice, pero el que había recibido 1, ¿qué fue a hacer? Dice que cavó en la tierra, enterró el dinero. Y obviamente, ¿qué fue lo que pasó cuando regresó su amo? Vamos a ver la historia. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Ahora escuchen con mucho cuidado lo que les va a decir su Señor. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Entonces esta persona que recibió 5 talentos, las multiplicó con sabiduría, llevó 10 talentos al final y el Señor le recibió con gozo y le dijo, entra al gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo
de tu Señor. Entonces, hasta aquí podemos ver que los que recibieron su heredad multiplicaron esa heredad y el Señor estaba muy contento y agradecido con ellos, porque de todas las bendiciones que había dado, ellos produjeron el doble. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Él nos dio la salvación, pero ¿qué estamos haciendo con ella? ¿Nos estamos multiplicando? ¿Estamos alcanzando a otras personas para la gloria de Dios? Tal vez no todos seamos pastores, evangelistas, maestros, profetas, pero todos tenemos la oportunidad de reproducirnos, de producir el fruto que Dios espera de nosotros. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué dice ahí? Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces, vean en la parábola, el mensaje es muy sencillo. Dios nos entrega la salvación, la bendición de tener una relación personal con Él. ¿Y qué tenemos que hacer con ella? Vean el último ejemplo. Si yo por temor no voy a abrir la boca y no voy a compartir el Evangelio, no me voy a poder multiplicar. Si yo por temor a lo que va a decir la gente, lo que va a decir mi familia, lo que va a decir mi esposa, soy un creyente de closet y me encierro y no dejo que la palabra de Dios fluya en mí para que otros lleguen al conocimiento del único Dios verdadero, no voy a producir lo que Dios espera de mí. Hay muchas personas en las congregaciones que por temor al qué dirán mis amigos, qué dirá mi familia, qué va a decir mi novia, qué va a decir mi esposa, se quedan callados y no dan testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Esto equivale a agarrar dinero, hacer un hoyo en la tierra, depositarlo. ¿Y qué es lo que va a pasar al final? Pues va a ser la misma cantidad que recibí al principio, pero sin reproducir, sin multiplicar. Ahora, no estamos hablando de dinero, la parábola no es de hacer dinero. Y es algo muy importante. Nuestro propósito aquí no es tener bienes materiales y ser felices. Nuestro propósito aquí es conocer al Dios verdadero, entregarle nuestra vida y darle la gloria y la honra solamente a Él. Y la mejor manera en que le podemos dar la honra y la gloria es reproduciéndonos. Miren, pasajes tan esenciales como Génesis, al principio, cuando Dios crea a Adán y Eva, ¿qué les dice? ¿Nadie se acuerda? ¿Qué dice? Sed fructíferos y multiplíquense. Adán y Eva tenían la oportunidad de tener una relación personal con Dios. Dios descendía al jardín del Edén y tenía convivencia con ellos. Ellos no se enfermaban, no envejecían, no morían. Eran seres creados eternamente a imagen y semejanza de nuestro Dios,
con una relación personal sólida. Pero ¿qué fue lo que pasó? Entró el pecado, todo se pervirtió, todo lo que Dios había establecido, y se empezaron a separar de Dios. Entonces Dios lo que está intentando es restaurar esa relación rota, pero no solamente quiere que Adán y Eva se salven, o no solamente que una persona en una congregación sea salvo. Él quiere que todos seamos salvos. Obviamente no todos lo van a recibir, muchos lo van a rechazar, pero eso no es motivo para quedarnos callados. Debemos de predicar el Evangelio esperando que la palabra toque el corazón de las personas y que podamos producir mucho fruto. Pero si no abrimos la boca, si tenemos miedo, esto jamás va a suceder. Ahora vean las consecuencias. El problema, y es un problema real, porque muchos creyentes creen que nuestro fin último es venir a la congregación, alzar las manos, gritar gloria a Dios y regresar a nuestras casas y ser felices para siempre. Eso no es nuestro propósito. Al final va a venir la cosecha, Dios nos va a llamar delante de su presencia y nos va a pedir cuentas de cómo nos reproducimos en todo lo que Él nos entregó. Entonces, cada creyente tenemos la responsabilidad de producir en algo lo que Dios nos entregó, para que cuando llegue el momento y nos pida cuentas, le podamos entregar por lo menos el doble de lo que nos dio. Entonces, dependiendo la capacidad de cada uno, vamos a producir diferente, pero es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, vamos a ver un ejemplo en la Escritura, porque esto es importante. Fíjense, las congregaciones del primer siglo eran muy fructíferas, porque entendieron su propósito a través de este principio bíblico. Además, tenían otra cosa a su favor. Tal vez ustedes no lo vayan a considerar al principio así, pero ¿qué sucedía en el primer siglo? Los creyentes eran recibidos de buena manera, los que predicaban a Jesús, especialmente en Israel, en Jerusalén. ¿Qué pasaba con ellos? Los perseguían, estaban en persecución. Entonces, créanlo o no, la persecución ayuda a que nosotros seamos estimulados para ver la necesidad de producir mucho fruto. Parece algo contradictorio. Vean, ahorita, por lo menos en México, no hay persecución, estamos más o menos tranquilos, el gobierno no nos presiona, no nos exige, y todos estamos como, así miren, relax, no pasa nada, todo está bien, podemos ir, venir, regresar, pero ¿qué creen que va a suceder cuando empiece la persecución? Ya la situación va a ser diferente. Ahora, yo espero que no seamos tan inconscientes que esperemos hasta que venga la persecución para ponernos las pilas. Tenemos que pensar en el futuro desde ahora, ¿sí? Así como el joven que se está preparando en la universidad para ser un profesionista, nosotros sabemos ya lo que va a suceder. Una persona cuando entra en la universidad no sabe si lo van a aceptar, si va a acabar la carrera, si algo va a pasar y va a tener que dejar sus estudios, si va a tener que empezar a trabajar, no lo sabemos. Pero nosotros sí sabemos el resultado desde antes. Sabemos que va a llegar el tiempo, que va a haber persecución, que van a intentar que nosotros rechacemos al Dios verdadero, pero sabemos que al final la recompensa, suceda lo que suceda,
cualquier cosa que nos suceda a nosotros, ya sea que muramos o tengamos que salir huyendo, Dios nos va a proteger y Dios va a estar, llamarnos a su presencia para estar con Él por la eternidad. Nosotros no tenemos nada que perder, sabemos a dónde vamos y de quién somos. Entonces es un motivo más para no esperar a que venga la parte fuerte o difícil para empezar a ponernos la pila. Tenemos que entender que entre más abramos la boca, más posibilidades hay de llevar mucho fruto. Y es muy importante. Vamos a Hechos 2, 38 al 42. Hechos 2, 38 al 42. Estaban los apóstoles predicando en Jerusalén, los rodea la gente y empiezan a debatir. Ellos les dicen que a ese Cristo al que ellos crucificaron era el Mesías anunciado por Dios, y dice la Escritura que ellos se compungieron de corazón y les preguntaron, bueno, pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vean la respuesta de Pedro. Dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús el Mesías para el perdón de los pecados. Y recibirán el don ¿de qué? Del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa. ¿Y para quiénes? Imagínense que como creyentes no les enseñamos el Evangelio a nuestros hijos. ¿Se va a poder cumplir esta promesa? No, porque la promesa es para nosotros y nuestros hijos. Pero si no instruimos a nuestros hijos en la palabra de Dios, ¿cómo se va a cumplir esta promesa? Entonces, la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame o llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? Se bautizaron y se añadieron en aquel día 10 personas. 13. ¿Cuántas? 3,000 personas. Ojalá, ¿sí?, pudiéramos salir a la calle, empezar a predicar y fueran de 3,000 en 3,000. Yo veo con mucha tristeza esos eventos evangelísticos donde es pura alabanza y pura pachanga. Llaman al altar, 40 se hincan, reciben al Señor, regresan a su casa dando gloria a Dios, pero después de 2 o 3 semanas, esas personas que recibieron la palabra, ¿dónde están? O regresaron a lo mismo, o están peor de como estaban, porque creen que solamente estos eventos van a ser la magia de la transformación y no nos ponemos a trabajar como deberíamos. Si no damos seguimiento a esas personas que se entregaron ese día y no las discipulamos, no tomamos el tiempo para sentarnos con ellas y enseñarles la palabra, ya la recibieron y eso es motivo para dar gloria a Dios, ¿sí? Pero ahora hay que discipularlos para que como bebés puedan crecer, aprender a caminar y después puedan reproducirse también. El problema es que estos eventos solamente llegan al primer escalón y luego se acabó. Entonces vean, vamos a ver, porque aquí nos van a dar la respuesta. Dios en su palabra, en su misericordia y en su omnisciencia, nos da las respuestas a todo lo que queremos saber. ¿Por qué en esos momentos se añadieron 3,000, 5,000, 10,000 personas? ¿Por qué creen?
¿Cuál era el motivo por el cual se reproducían tan fructíferamente en ese tiempo? No estaban contaminados, ¿qué más? La fe de los apóstoles, ¿qué más? ¿Quién da más? Estaban llenos del Espíritu Santo. Ok, todas esas opiniones son correctas. Pero ahora vamos a ver lo que dice la palabra. Versículo 42. Fíjense, el motivo por el cual fructificaban tanto en aquellos tiempos era, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las 4 cosas. Vamos a anotarlas porque son importantes. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? ¿Enseñaban lo que ellos entendían o lo que ellos interpretaban? No, enseñaban solamente lo que estaba escrito. Vean todo el Nuevo Testamento. Por todos lados hay citas ¿de qué? Del Antiguo Testamento. Si nos olvidamos del Antiguo Testamento, estamos rompiendo en 2 nuestra vida y estamos rechazando nuestras raíces. La única forma de entender el Nuevo Testamento es entendiendo el Antiguo Testamento. Todos los ejemplos y las enseñanzas eran sacados del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no lo tenían por escrito. Pasó mucho tiempo hasta Gutenberg cuando se imprimió la primera Biblia completa. El único documento escrito bien organizado era la Tanaj o el Antiguo Testamento. Y eso era su ejemplo de vida. Jesús, si observamos su enseñanza, predicaba solamente lo que el Padre había establecido. Entonces, la doctrina de los apóstoles era la doctrina que les enseñó Jesús, que era la doctrina que estableció el Padre. Así de sencillo. Entonces, la doctrina de los apóstoles, o sea, la palabra de Dios. Luego, número 2, la comunión de unos con otros. Tenemos que aprender a tener comunión entre nosotros. Luego, el partimiento del pan, que se refiere a la Pascua, ¿sí? Romper el pan y tomar del jugo de la uva. Y por último, la única forma de ser efectivo y ver mucho fruto en nuestra vida es haciendo estas 4 cosas. Son muy sencillas. Persevera en la palabra de Dios, lo que el Padre estableció y confirmó a través del Hijo y los apóstoles. Tener comunión entre nosotros, partir el pan o celebrar la Pascua y orar. Nada más. ¿Es algo muy complicado? Sí requiere tiempo, sí requiere dedicación, pero es algo que tenemos que hacer. Vamos a ver Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿toda qué? Potestad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced ¿qué? ¿Hacer campañas evangelísticas? No.
hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No me tomen a mal, yo no estoy diciendo que los eventos evangelísticos no sirvan o no sean bíblicos. No. Lo que estoy diciendo, si van a hacer un evento evangelístico, tienen que tomar el nombre, el teléfono y la dirección de la persona y enviar gente dedicada, ungida por el Espíritu Santo, para discipular a estas personas y que no haya sido solamente un momento de emoción, que se hincaron y clamaron a Dios, pero después regresan a lo mismo. Tiene que ser, como decía en el libro de los Hechos, perseverando en la palabra de Dios, orando, teniendo comunión unos con otros. No podemos, como creyentes, ser fructíferos si solamente somos cristianos cuando vamos el domingo al servicio. Es como ponerse un disfraz. Bueno, ya salí de la iglesia, ahora soy mundano, hago todo lo que quiera. Pero llegando el sábado en la noche me disfrazo, ya soy cristiano. No es así como funciona. Tenemos que entender que somos la semilla de la palabra de Dios plantada. Amén. Y que tenemos un propósito, producir fruto. ¿Cómo producimos fruto? Aquí está muy claro. Lo único que tenemos que hacer, perseverar en la doctrina o en la palabra de Dios, tener comunión, partir el pan, o sea, celebrar la Pascua y orar. Son 4 cosas muy sencillas. Muchas veces dedicamos más tiempo a otras cosas que no son buenas, que no dan fruto, y a esas sí, no hombre, hasta nos desvelamos, y al otro día, aunque no durmamos, pero nos vamos a ver el fútbol, nos vamos a ver películas y todos muy contentos, pero a lo que realmente vale la pena, lo que es valioso, a lo que Dios estableció para nuestro crecimiento, a eso no le dedicamos tiempo. Y es una tristeza. Si estuvieran Pedro y Juan aquí, después de que en su tiempo se convertían 3,000, 5,000 personas, dirían, y bueno, pues ¿qué están haciendo? Y no sería difícil. Ellos irían a las iglesias y se darían cuenta de lo que se enseña ahí y dirían, pues con razón. Porque en vez de enseñar lo que Dios estableció, están enseñando que tú tienes que ser rico, que tienes que ser próspero y otras locuras más a pesar de esas. No hay comunión entre ellos, llega el servicio, cada quien para su casa y todos felices. Ay, el pastor no me vio, ay, el pastor esto. Nadie me ve, yo hago lo que quiero, voy a la iglesia y soy cristiano. ¿Sí? No hay comunión, no celebran la Pascua, por lo menos en el sentido que Dios estableció, y la gente es floja, no quiere orar. Ay, es noche de oración, no, mejor me quedo dormida. Entonces, son 4 cosas esenciales. Y Dios quiere que nosotros seamos fructíferos, que cuando Él regrese a pedirnos cuentas, podamos entregarle por lo menos el doble de lo que nos dio. Por lo menos. Pero la perspectiva es muy amplia. Entonces yo quiero retarlos el día de hoy. ¿Dónde está nuestro fruto? Para esto requerimos dedicación,
perseverancia, paciencia. Entonces, imagínense, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si cada uno de nosotros, ¿cuántos somos ahorita? 30. Así, de manera optimista. Imaginen que cada fin de semana trajéramos a una persona más. Una. No les pido 5, ni 10, ni 20, ni 30. Una sola persona, que invitaran a alguien, un amigo, un familiar, y le dijeran, ven, acompáñame, vamos al servicio. Pero no solamente eso, sino que además tuvieran tiempo para discipularlos y ser persistentes compartiendo la palabra de Dios con ellos. Fíjense, en un año, no digamos traer una persona a la semana, una persona al mes. Entonces, el siguiente mes, ¿cuántos seríamos? 60. ¿Y el siguiente mes, cuántos seríamos? 120. No seríamos 90, seríamos 120. ¿Y el próximo mes, cuántos seríamos? 240. Ahora, tal vez usted diga, ay, pastor, está bien. Pero, ¿sí? El principio es muy sencillo. Predicar la palabra, tener comunión entre nosotros. ¿Qué más? Orar, pero antes de orar. ¿Sí? Fíjense, al final del año, ¿cuántos seríamos? No quiero decirles. Ni yo he sacado la multiplicación, así es que. Pero seríamos muchísimos. Yo no les pido que traigan una persona a la semana, porque entonces imagínense, se multiplicaría a la cuarta potencia. Una persona al mes. Tomar el reto de traer al mes a una persona. ¿Saben qué pasaría? Tendríamos que salir como locos de aquí a buscar otro local porque no vamos a caber. Y tendríamos que comprar más sillas. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pasa el tiempo, llega una persona, llega otra. Entonces, algo no estamos haciendo bien. Yo no quiero que esperemos hasta que llegue la persecución y digan, ay, sí, entonces sí, ahora sí. Ya el tiempo está cerca y tenemos que predicar el Evangelio. No, tenemos mucho tiempo. No es un regaño. No estoy ni con el látigo de fuera, ni mucho menos. Es una exhortación. Tenemos que ser conscientes. Allá afuera, aquí somos 30 personas. Allá afuera hay millones de personas que se van a ir al infierno. Millones. Lo único que tenemos que hacer es perseverar en estas 4 cosas. Si trajéramos una persona al mes, disponer de nuestro tiempo durante un mes, enseñar y discipular a una persona extraña para que conozca a Dios y tenga la oportunidad de arrepentirse y formar parte de este maravilloso cuerpo que algún día va a estar con nuestro Creador por la eternidad. ¿No vale la pena? ¿No vale la pena sacrificar un poco de nuestro tiempo? Fíjense, una persona al mes. Hasta deberíamos de hacer una lista ahí y poner este mes, la hermana Anita trajo a fulanita. Alex trajo a fulanito. Cris trajo a fulanito.
y hasta hacer una competencia, el que traiga más en un mes, le vamos a dar unción especial. Fíjense, qué mayor recompensa que ver el pueblo de Dios multiplicado. Ver a gente que estaba en el mundo perdida, en pecado, satisfaciendo su carne, ahora darle gloria al Dios verdadero. Pero como creyentes y como personas tenemos que ponernos metas. Creo que traer una persona al mes no es algo así muy descabellado. No es muy descabellado, es algo que fácilmente podríamos hacer. Tal vez esa persona va a venir 3 semanas y después ya no regresa, pero buscamos a otro e insistimos. Imaginen, ¿qué significa la palabra perseverar? Hago mi examen a la universidad, me rechazan, ya no voy a estudiar. ¿Ya? Ojalá pudieran escuchar el testimonio de Shelita. Ella fue rechazada de la carrera y dijo, no, pues ya no voy a estudiar. Se puso las pilas y dijo, ¿cómo que no voy a estudiar? Y se metió todavía a una carrera más difícil. Y la aceptaron y ya va a más de la mitad, ¿no? ¿Sí? Gloria a Dios. Si tenemos esa actitud en las cosas terrenales, ¿por qué no tener esa actitud para con los que están perdidos allá afuera en el mundo? Es nada más dedicar un poco de nuestro tiempo a las cosas que realmente valen la pena. Una persona al mes. Solo una. Entonces, vamos a pedirle a Dios, vamos a meditar en esto durante la siguiente semana, pero es un reto interesante. ¿A cuántas personas puedo traer yo a los pies de Cristo? Yo quiero ver arbolitos forrados de manzanas, no árboles secos, todos sin fruto. Dios, al final la gloria ¿para quién es? ¿Para nosotros? ¿No? Para Dios. Para Dios. Entonces vamos a ponernos las pilas. Hay mucha gente allá afuera que no conoce la palabra. Cada persona que conocemos, cada nueva persona que conocemos es una oportunidad para predicarle el Evangelio. Tal vez nos va a rechazar, tal vez nos va hasta insultar, tal vez ya no nos va a volver a hablar, pero buscamos a otro. ¿Sí? Hay mucha gente que está perdida allá afuera. Vamos a intentar hacer lo que Dios nos pidió hacer. ¿Recuerdan el pasaje en Mateo 28? Ir a las naciones y hacer ¿qué? A mí me sorprende, parece que dice ir a las naciones, congregarse el domingo y luego hacer lo que se les dé la gana entre semana. No dice eso. Dice ir a las naciones y hacer discípulos. Estamos aquí con un propósito. Tenemos que abrir la boca, presentar el Evangelio y darnos la oportunidad de alcanzar a muchos que están perdidos y que pueden reconciliarse con Dios. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.